ya, para no... Ahora sí, vamos a continuar con el programa. Nos vamos con el reportero en acción que tiene una novedad muy novedosa, como dice el Chavo. Ajá. Señora Regina, ¿cuántos años trabajando como promotora y representante de algunos artistas? Bueno, señor Eduardo, yo trabajando acá en el sur del Perú ya 7 años, casi 8 años. ¿De qué parte del Perú es? Juliaqueña, neta juliaqueña. De Juliaca, Juliaca. Juliaca, soy neta. ¿Y cómo se animó usted a empezar en este mundo de la música, por decirlo así? Bueno, en este mundo empiezo yo a raíz de tener la amistad de mi comadre Alicia Delgado. Años era su fans número 1, siempre desde niña escuchaba a mis padres, a mi madre, a mis hermanas mayores, los temas de Alicia. Entonces a mí me llegó a gustar y era pues, ¿cómo le digo? Casi una necesidad. Claro, entonces me gustaba y entonces anhelaba conocerla a ella. ¿Qué año debuta usted oficialmente como R&M Producciones? En el 2009. ¿Con qué artista tenía en cartelera? Casi, yo le digo, casi a obligación de mis amistades entro a este mundo. ¿Por qué le digo? Porque después de la muerte de mi comadre Alicia, yo no quise saber nada de ningún artista. No quise saber. Dije, acá murió amistad de repente con un artista que yo me había encariñado, era como una madre, era como una hermana, era una amiga en que a veces yo le llamaba y le decía, no, Ali, me pasa esto, o ella llamaba, decía Regina, siempre me decía Regina, me decía. Entonces, o sea, era una bonita amistad. Entonces, me dolió mucho, mucho, hasta ahorita no podemos superarlo. Usted ve que acá siempre está presente en esta casa ella. Entonces, uno de mis compadres, porque en ese entonces yo trabajaba, mis volquetes trabajaban en la mina Nanea. Entonces, uno de mis compadres un día me dice, comadre, me dice, tú te conoces, has conocido con Alicia, todas las artistas, así que tú me traes, quiero a esta artista. Entonces yo me quedé parada y dije, ¿cómo si yo no quiero saber nada? Y entonces, en ese entonces mi volquete trabajaba en su empresa. Entonces era como una obligación de hacerle caso, cumplirle. ¿No? Entonces en eso llamo yo. Llamé a la hermana que me pidió, pues no. Entonces ya. Entonces dije, le comuniqué a mi compadre, le dije, compadre, tanto que... No, comadre, me dice, no, así no. Tráeme. Entonces Jason dijo, no, ¿a quiénes tú conoces? Me dijo. Yo le mencioné a Rómulo Mesa, a Amanda Portales. En ese entonces estaba empezando a trabajar con Anaí de los Andes. Entonces, ya comadre, entonces tráeme a Anaí, tráeme a Jason. Jason ha sido mi primer artista que había trabajado conmigo, para la promotora. ¿R&M Producciones solamente tiene como producto objetivo Juliaca o va más allá? Va más allá, va más allá. ¿Qué mercados abarca? Por ejemplo, Bolivia, bastante entramos a Bolivia, bastante tenemos amistades en Bolivia. Ese trabajo que yo tengo es mucho, como le digo, es bastante la amistad. Relación de amistad. Ya del compadre su hermana o su comadre, la hijada. O sea, estamos en ese entorno nada más. Actualmente, ¿con cuántos artistas usted cuenta en su cartelera que ofrece como R&M Producciones? Como R&M Producciones, para la empresa, con contratos de unos 5 o 4 años, están trabajando Janet Salinas, el Pumita Andy, el Chinito de Espinar, las Chicas Imparables, Anaís de los Andes y la señora Peregrina del Rima. Vamos a hablar un poquito de Janet Salinas, por ejemplo. ¿Qué cree que usted se debe ese éxito que está teniendo un poquito acelerado? Hace poquito hemos estado aquí en la fiesta de los músicos, se alargó la presentación, fue un poquito más tarde, pero la gente no se movió. Y cuando llegó, oye, era un furor.
¿Cuál crees que es ese éxito? ¿A qué se debe? Bueno, así como le decía, ese estilo yo saco, ¿por qué? Mi comadre, cuando esa última noche que llegó de Putina, se vino a la casa, bueno, pasó cosas que de repente sí le duele, pero y duele, ¿no? Todo, pero siempre dijo ella, nunca me olviden. Y yo nunca le voy a olvidar a ella. Entonces, corta.